Como los espejos no son así circulares, sino solo tomamos una parte del espejo circular. Por ejemplo, este. Este espejo es un espejo cóncavo, que es una parte de una esfera circular, de una esfera. La esfera tiene un radio, un centro, un punto central, y desde ya medimos o decimos que desde el punto central a este punto del espejo es el radio de curvatura de este espejo, que por el momento es cóncavo, porque voy a empezar analizando qué pasa con este espejo cóncavo. Entonces, desde el centro de curvatura acá, a este punto del espejo, nos damos cuenta que es el radio de curvatura del espejo. Este punto, la intersección entre el espejo y una línea central, un eje central que dibujamos, ese punto se llama vértice. Todas las distancias las vamos a medir con respecto a este punto denominado vértice. Bien, ¿qué más vamos a identificar ahora? Vamos a identificar un punto importante que se llama foco o punto focal. Y la distancia que hay desde este punto al vértice se llama distancia focal. ¿Sí? ¿Qué es o sea, por qué aparece ese foco? Bueno, denme un segundito y les muestro. ¿Por qué es importante ese punto? Vamos de nuevo aquí. Resulta que cuando los rayos... ¿Qué se llama la distancia del punto focal y el vértice? Distancia focal. Se llama la distancia. Y el punto se llama foco o punto focal. Fíjense por qué aparece ese punto y por qué lo tenemos en cuenta al foco. Imagínense que viene desde muy lejos, luz, desde el sol, por ejemplo, o desde lejos, la luz, llegan los rayos y van a llegar todos paralelos al eje óptico o al eje central de mi espejo. Al llegar los rayos, cada rayo se va a reflejar en cada partecita del espejo cumpliendo la ley de reflexión, donde el ángulo de incidencia con respecto a la normal va a ser igual al ángulo reflejado con respecto a la normal. Pero en cada punto donde peguen los rayos estos paralelos va a haber una normal distinta. De modo tal que los rayos reflejados no van a ser en todos lados iguales, sino que va a ocurrir esto. Desde cuando llegan los rayos paralelos y pegan en el espejo cóncavo, todos los rayos reflejados pasan por un punto que llamamos foco o punto focal. ¿Sí? Entonces, por esta situación, ese punto es importante. Se cumple que el foco, o la distancia focal, mejor dicho, la distancia focal, está a la mitad justo del centro de curvatura del espejo esférico con el vértice. O sea, está justo a la mitad, o sea que es la mitad del radio. La distancia focal es la mitad del radio. Otra cosa más. Acá venían los rayos paralelos y se reflejaban pasando por el foco. Podemos ver otros rayos que pasan por el foco, como todos estos que están dibujados aquí,
y pegan en el espejo y se van todos los rayos reflejados paralelos. Sería como el inverso de esta situación. Bien. Entonces, este tipo de espejo se llama cóncavo. Y para ponernos de acuerdo con los convenios de signos, vamos a decir que un espejo es cóncavo, tiene un espejo cóncavo tiene un radio R positivo, o una distancia al centro C, y esa distancia la considero positiva. ¿Por qué? Porque la quiero considerar positiva por convenio, porque listo, porque por convenio. Nos ponemos de acuerdo y lo consideramos positiva a la distancia R, o la distancia al centro de un espejo cóncavo. Si la distancia al centro o el radio es positivo, la distancia focal de un espejo cóncavo también es positiva. Entonces, todos esos son convenios que yo estoy haciendo. Estoy tomando ¿para qué? Para poder encontrar una fórmula, una ecuación, algo que me relacione las distancias con el radio de curvatura y de última con el punto focal. Esa fórmula existe, no la vamos a deducir nosotros porque es media intrincada, porque tiene mucho trabajo geométrico, pero bueno, vamos a asumir que en todos los espejos curvos se cumple esta situación de distancias. 1 dividido la distancia al objeto, más 1 dividido la distancia a la imagen, es igual a 1 dividido la distancia focal. Esto se cumple para todo tipo de espejos, teniendo siempre la salvedad de considerar el criterio de signo adoptado. F, o la distancia focal, es positiva en un espejo cóncavo. Cuando el objeto está delante del espejo, S es positivo, y cuando la imagen está delante del espejo es positivo, y cuando está atrás del espejo es negativa. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. No escucho a nadie. Sí, profe. ¿Están por ahí o se durmieron? A ver, bueno, yo no puedo leer el chat mientras hablo. Interrúmpanme ustedes. A ver qué dice aquí este muchacho. ¿Podría repetir de vuelta la diferencia? La diferencia de que, no sé, entre un espejo y otro. No. No, a ver, por favor, especifique un poco más. ¿Qué quiere que repita? La diferencia de qué quiere que repita Junco, Francisco. No sé a qué te estás refiriendo. Bueno, veamos un poquito de nuevo el videíto que estábamos viendo recién. Entonces tenemos el espejo cóncavo, lado espejado el lado de adentro, la distancia al centro que llamamos radio, la consideramos positiva cuando el espejo es cóncavo. A la mitad de la distancia entre del radio tenemos un punto importante que se llama punto focal, cuya distancia al vértice la llamamos distancia focal. Y se cumple que esta distancia está justo a la mitad del radio. Bien, todas las distancias, les repito, se miden con respecto a este punto que se llama vértice, o con respecto a una línea
perpendicular al eje que pasa por este punto, B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De los millones de rayos o de los infinitos rayos que nosotros sabemos que existen o que la luz genera, vamos a trabajar con algunos nomás, con algunos que se llaman rayos notables o rayos principales. ¿Qué tipo de rayos o qué características tienen esos rayos? Son los que sabemos por dónde van. Hay algunos rayos que nosotros sabemos por dónde van. ¿Cuáles son? Ese rayo que viene desde muy lejos, un rayo que venga desde muy lejos, impacta en el espejo, ese rayo está pasando por el centro de la esfera, resulta que al pasar por el centro de la esfera es perpendicular acá a la esfera, por lo tanto el rayo de incidencia con respecto a la normal es 0 y el rayo reflejado es 0 también. Por lo tanto, el rayo que viene desde lejos y pasa por el centro de curvatura se refleja y vuelve por el mismo camino que vino. Este rayo siempre sé que va a hacer ese camino. Ese es uno de los rayos notables. No importa de dónde venga, siempre que pase por el centro de curvatura, se va a reflejar y va a volver sobre sí mismo. Ese es el primer rayo notable. El otro rayo notable es el que vimos recién, o que sabemos que la experiencia nos indica que cuando un rayo viene paralelo al eje central, rebota, se refleja en el espejo y pasa por el foco. Este es otro de los rayos, de los infinitos rayos, que conocemos nosotros el camino que tiene. Ahí dibuja, en el video, dibuja la normal al espejo en este punto, y se da la normal, como es perpendicular al espejo, tiene que pasar por el centro de curvatura, y entonces ocurre esta situación. Este rayo de incidencia es igual al rayo reflejado, y por eso pasa por el centro, por el punto focal. Profe, disculpe, ¿ese rayo siempre va a cruzar por el punto focal? Sí, todos los rayos que vienen paralelos, ya sea que venga a esta altura o cualquiera, siempre va a pasar por el foco. Por lo tanto, es uno de los rayos que yo sé qué camino tienen. Y me sirven para dibujarlos o para analizar el caso. Ese es otro rayo paralelo y pasa por el foco. Cualquier rayo paralelo se reflejará y pasará por ahí. Otro rayo importante, o que conocemos su trayectoria, sería el inverso a ese, que lo mostré hace un ratito. Cuando un rayo pasa por el foco, con rumbo al espejo, cuando se refleja en el espejo, se va paralelo al eje. Es como el caso inverso de recién. Estos rayos, ahí viene otro que pasa por el foco y se va paralelo al eje. Y otro rayo importante o notable que conocemos el camino es un rayo que pegue en el vértice. Como sabemos que el ángulo de incidencia es respecto a la normal igual al ángulo reflejado, podemos ver que acá donde tengo la flechita yo, este ángulo es igual a este. Por lo tanto, un rayo que venga, impacta en el vértice, se va a reflejar así, con el mismo ángulo con respecto al eje. Y ustedes me dirán, ¿y para qué quiero saber todo esto? Bueno, porque para que una imagen se forme, se tienen que interceptar, o se tienen que unir todos los rayos en algún punto para que yo los pueda ver. Si todos los rayos se dispersan para cualquier lado, yo no voy a ver nada.
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar ahora un objeto, el lápiz, como si fuese el lápiz, como dijimos antes, delante del espejo y vamos a dibujar los rayos estos importantes y vamos a ver dónde se interceptan para formar la imagen, como lo hicimos en el espejo plano. A ver, déjenme ver acá dónde está esto. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo colocamos un objeto frente al espejo. Pongo el espejo, pongo un objeto frente al espejo. Este objeto tiene una dirección, apunta hacia arriba, o sea, puede ser una flecha, puede ser un lápiz, un árbol, como les digo, puede ser una estrella, puede ser cualquier cosa. ¿Cómo voy a saber yo gráficamente a dónde se forma la imagen? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar la punta de la flecha y voy a ver dónde se forma la imagen de ese punto que corresponde a la punta de la flecha, digamos. Entonces vamos a hacer pasar por allí los rayos notables, que sabemos por dónde van. Y como sabemos por dónde van, sabemos a dónde se reflejan, y donde se intercepten esos rayos, ahí va a estar la imagen del punto, punta de la flecha. ¿Me siguen? Profe, el foco siempre va a estar en el centro, entre el, Sí, digamos, en el centro del radio. sí, siempre va a estar a la mitad de esta distancia. Aunque en este gráfico no parece, o no se ve así, no sé si es un efecto visual o no, pero siempre está a la mitad. Siempre. Bueno, veamos. Tengo acá, como les decía, podríamos decir un lápiz. Aquí está la punta, aquí está la base del lápiz. Quiero saber a dónde se va a formar la imagen de la punta del lápiz. Voy a hacer pasar por allí los rayos notables que vimos recién. Donde se intercepten estos rayos, ahí va a estar la imagen de este punto. Vamos a empezar con uno de los que vimos recién. A ver con cuál empieza aquí. O sea, el objeto está bien lejos. Es un objeto que se dice que está en el infinito porque está lejos del espejo. El rayo, un rayo que viene paralelo, como dijimos, y pasa por la punta del lápiz, se va a reflejar y va a pasar por el foco. Ese era el rayo notable, uno de los rayos notables. Otro rayo notable era un rayo que pasa por el foco, pegaba en el espejo y se iba paralelo al eje. Fíjense ya que los rayos reflejados, el rojo y el verde claro aquí, tienen un punto de intercepción. Con dos rayos yo ya puedo saber dónde va a estar la imagen de este punto extremo del lápiz. Yo sé que la punta de la flecha va a estar aquí, a donde se interceptaron los dos rayos que dibujé. Fíjense. Profe, o sea que en el punto de intersección es donde se va a ver la punta del lápiz, digamos, en este caso. Exactamente. Puedo hacerlo también con dos, ya es suficiente para saber dónde va a estar la imagen. Pero puedo hacerlo también con los demás rayos. Fíjense que el rayo 3, que era el que pegaba en el vértice, se refleja y pasa también por la punta. Y el rayo que pasaba por el centro se rebotaba y volvía por el mismo lugar. O sea que los cuatro rayos se interceptan en el mismo punto. Y ahí se forma entonces la imagen de la punta de la flecha. Con dos rayos ya sabemos dónde se interceptan, pero podemos dibujar hasta 4, a veces podemos dibujar 3, y ahí está la imagen. ¿Qué podemos ver de esta imagen, en primer lugar?
A ver cómo observan ustedes. ¿Qué diferencias hay con respecto a la imagen que habíamos visto antes en un espejo plano? Que la imagen sale invertida. Bueno, lo primero que se puede ver allí es que la imagen está invertida con respecto al objeto. O sea, eso va a significar que la altura, la altura del lápiz, vamos a poner que es un lápiz, la tengo que considerar negativa. Si este lápiz tiene 10 centímetros de alto, este tendrá menos 5 centímetros, por ejemplo. Ese menos indica que está invertida con respecto a este. ¿Qué otra cosa se ve en este gráfico que les parece llamativo con respecto a los que vimos de los espejos planos? Que sale adelante del espejo y no atrás también. Exactamente. Fíjense que la imagen de este objeto en un espejo curvo no se forma atrás como estamos acostumbrados nosotros a ver en el espejo plano, sino que se forma delante del espejo. Y, como habíamos dicho por el convenio de signos, la distancia de la imagen al punto B, el vértice, la tengo que considerar positiva si está delante del espejo. ¿Qué más podemos sacar de esta animación? ¿Qué otra cosa ustedes pueden ver? Podemos ver que la imagen es más chica que el objeto. Por ejemplo, si es la mitad, m, que es la altura de la imagen, dividido la altura del objeto, sería menos 5 centímetros sobre 10 centímetros. Entonces, el aumento, suponiendo que este fuese la mitad de tamaño que el aumento sería de menos 2. Menos un medio. ¿Qué quiere decir? Que la imagen es la mitad de tamaño, la mitad del objeto, y el menos me indica que está invertida con respecto a él. Profe, una ¿Sigo? pregunta. Sí. Los rayos de incidencia, digamos que, o sea, no nos va a dar un cierto ángulo con respecto a la horizontal. O sea, siempre lo hacemos pasar por un punto C, F y B. Y de esa forma no determina la imagen, ¿o no? No, los rayos incidentes no determinan la imagen. Los que determinan la imagen es la intersección de los rayos reflejados. Claro, y esos Fíjate, rayos incidentes, digamos, hay que pasarlo por los puntos, sí o sí, digamos, C, F y B, claro, ¿o no? es que esos rayos incidentes son los únicos rayos que yo sé por dónde pasan los rayos reflejados. Si Ah, yo listo. dibujo otro rayo incidente, cuando pegue allí en el espejo cóncavo, en el espejo esférico, se va a reflejar, pero no sé por dónde. Los que sé por dónde pasan seguro los rayos reflejados son estos 4. Por eso se llaman rayos notables o rayos principales. De los infinitos rayos que pasan aquí por la punta del lápiz, estos 4 yo sé que cuando se reflejen en el espejo van a pasar por donde estamos viendo. Listo, gracias, profe. Yo, si quiero, digamos, resolver un problema de modo gráfico, puedo hacer esto, y generalmente en los problemas les va a pedir que hagan el gráfico de los rayos notables que hagan ¿cómo se dice? Que hagan estos gráficos haciendo pasar los rayos notables. Pero yo quiero calcular las distancias a veces. No quiero calcular solamente gráficamente, porque gráficamente no sé a qué distancia exacta tendría que medir la red con una regla. No. Para eso, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la formulita, esta.
Esta. Esta formulita es la que me relaciona. Si yo pongo un objeto a una distancia S del espejo, por ejemplo a 30 centímetros, positiva, la imagen se me va a formar a una distancia S', que va a ser positiva si está delante del espejo o negativa si está atrás del espejo. Y esa suma de esa fracción me va a dar igual a esta fracción, 1 sobre la distancia focal, teniendo en cuenta que la distancia focal es la mitad del radio de curvatura y que tengo que considerarla positiva si ¿cómo se llama? Si el espejo es cóncavo, como en este caso. Teniendo en cuenta el criterio de signos, yo teniendo dos de estas variables, puedo calcular la tercera. Si a mí me dicen a qué distancia está el objeto al frente del espejo y me dicen qué radio o qué distancia focal tiene ese espejo, o sea, qué tan curvo es, voy a poder calcular a qué distancia se forma la imagen. Ese me daría la relación entre las distancias de uno y otro. Con esta fórmula yo puedo calcular cuál es el tamaño y si es derecha o invertida de la imagen, teniendo en cuenta la altura del objeto, la altura de la imagen, dividido la altura del objeto. Y resulta que se cumple una cosa más. Aquí tengo lo que vimos recién, dibujados de nuevo, pero fijo, y ustedes pueden fijarse que, ustedes pueden ver que son los mismos rayos notables, y acá haciendo un análisis geométrico, podemos ver que acá hay dos triángulos que están. Un triángulo por encima del eje, marcado acá en anaranjado, rosadito, que falta acá un pedazo de marcar, y un triángulo más chiquito aquí celeste por abajo. Fíjense que esos dos triángulos son semejantes porque tienen el mismo ángulo, tienen este ángulo igual, el que se llama θ, tienen un ángulo recto y tienen, ¿cómo se dice? O sea, tienen dos ángulos iguales, estos dos triángulos. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes. ¿Qué significa eso? Que sus lados son proporcionales. ¿Sí? O sea, este cateto, o este cateto el más chiquito, es a este del triángulo grande, lo mismo que el cateto este del triángulo chiquito al cateto este del triángulo más grande. ¿Me van siguiendo? ¿Podría repetirlo, profe, que me perdí un poco? Fíjense, aquí ahora hablo de los triángulos. Tengo un triángulo formado por los puntos P, Q y B de vértice, que es el triángulo que se formó arriba del eje. Después tengo otro triángulo que me formaron acá estos rayos, formados por P', Q' y el vértice. Esos dos triángulos tienen dos de sus ángulos iguales. El triángulo de arriba tiene θ y un ángulo recto, y el ángulo celeste tiene θ y el otro ángulo recto. O sea, por lo tanto, como esos dos triángulos tienen dos ángulos iguales, esos dos triángulos son semejantes. ¿Qué significa que dos triángulos sean semejantes? Que la relación entre sus lados son proporcionales. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago esta relación I', que sería el cateto que está acá en violeta, es a I, que sería el otro cateto, pero del triángulo grande, va a ser igual, las proporciones esa va a ser igual a esta. Este cateto del triángulo chico
no la hipotenusa, sino el cateto, pero el triángulo chico, dividido el cateto del triángulo grande. Entonces, vemos que, de acuerdo a la definición de aumento lateral, vemos que lo habíamos definido como la relación de tamaños entre la imagen y el objeto. Y aquí la relación de tamaños justo son la división entre dos lados de estos triángulos, los catetos opuestos al ángulo tita. Y como les decía recién, estos triángulos son semejantes, resulta que esta relación también es igual al cociente entre el cateto adyacente del ángulo tita del triángulo chico sobre el cateto adyacente del triángulo grande. Entonces, me queda que el aumento lateral, que es igual a la relación de tamaños, también es igual a la relación de distancias a la que se forma la imagen con respecto a la distancia que está el objeto, con un signo menos. Se ve por relación de triángulos. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo esta fórmula que me relaciona las distancias y el radio de curvatura del espejo. Por lo tanto, me va a decir dónde se va a formar la imagen, etc. ¿A qué distancia? Esta relación me va a decir cuál es el tamaño que va a tener la imagen y si está derecha o invertida con respecto al objeto. Esto también se cumple, que el aumento lateral no solo es igual a la relación de tamaños, sino que también es igual a la relación de distancias, con un signo menos. ¿De dónde salió esto? De hacer un análisis de los triángulos semejantes que se forman aquí. ¿Sigo? ¿Se entiende? A ver qué dicen. Sí, profe. Bueno, entonces si yo tengo que calcular, yo cuando tengo un problema voy a tener que calcular. Y lo que voy a tener para calcular distancias son estas dos fórmulas. Esta que llamo fórmula 6 y esta fórmula 5. Son las únicas dos fórmulas que tengo para trabajar con los espejos. No solo los cóncavos, sino los convexos también. ¿Qué tengo que tener cuidado? Los convenios de signos que estamos hablando. Entonces veamos un poquito más qué pasa ahora, qué pasaría ahora si yo pongo el objeto más cerca. Antes lo puse, ustedes vieron, lo puse lejos, lo puse en el infinitamente lejos o lejos, y resulta que el objeto, la imagen era más pequeña, invertida. Ahora voy a acercar un poco el objeto al espejo. En vez de estar lejos, lo voy a poner al objeto en el centro de curvatura. A ver cómo se forma la imagen o dónde se forma la imagen. Lo hago gráficamente. Trazo el rayo paralelo, pasa por el foco. Trazo un rayo que pasa por el foco, se refleja paralelo. En la intersección de los rayos reflejados voy a tener la imagen. Fíjense que en este caso, cuando el... Profe, no se ve nada si está escribiendo algo, ¿no? Oh, espera, ¿no lo compartí? No. Espera, empiezo de nuevo entonces. Momento. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, tengo el espejo y ahora voy a poner el objeto no tan lejos del espejo, sino que lo voy a poner en el centro de curvatura. Veamos dónde se forma la imagen. Empiezo a trazar los rayos que conozco, que son los rayos principales.
Un rayo paralelo se refleja pasando por el foco. Un rayo que pasa por el foco se refleja paralelo. Donde se produce la intersección de los rayos reflejados, ahí va a estar el punto imagen de la punta de la flecha. Fíjense que con esos dos rayos ya pude saber dónde va a estar la imagen. Entonces acá se ve que cuando yo coloco un objeto en el centro de la esfera, su imagen va a ser de igual tamaño e invertida. Y que va a estar a igual de distancia. Recuerden que las distancias se miden con respecto a este punto B. El objeto va a estar a igual distancia que en la imagen. Acá puedo trazar un tercer rayo y veo que todos se interceptan en este punto. ¿Qué pasa si acerco un poco más el objeto al espejo? Veamos. Déjenme ver. Voy a acercar un poquito más el objeto. Tengo el espejo, tengo el centro y tengo el foco. Ahora voy a poner el objeto entre el centro y el foco. El mismo de siempre. Lo voy acercando al espejo. Trazo los rayos que ya sé, siempre los mismos. Y veo ahora que qué ocurrió. La imagen ahora es más grande que la del objeto e invertida. O sea que dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos yo ponga el objeto delante del espejo curvo, la imagen va a ser más grande o más chica y va a estar más cerca o más lejos de el espejo. Ahí gráficamente ya podemos ver dónde se están formando. Si yo quiero calcular las distancias exactas al dónde se forma la imagen, etcétera, uso la formulita de las fracciones de recién que me va a dar la relación entre las distancias que están aquí en juego con respecto a la radio de curvatura o a qué tan curvo es el espejo. Bueno, acerquémoslos más. Acerquémoslos un poquito más. Pongámoslos en el foco, al objeto, a donde está el foco. Pongamos el objeto ahí, en el foco. A ver qué pasa ahora con la imagen. ¿Se seguirá agrandando patas para arriba? Bueno, tiramos los rayos, dibujamos los rayos que conocemos por donde pasan. Y acá ya se puede ver algo medio misterioso. Que los rayos reflejados no se interceptan ni adelante ni atrás del espejo, sino que son paralelos. Fíjense, acá están los tres rayos, o tres de los rayos que conocemos. El que sale paralelo al eje se refleja pasando en el foco. El rayo que pasa por el centro se refleja y vuelve sobre sí mismo. Y el rayo que impacta en el vértice se refleja con el mismo ángulo de incidencia, el reflejado. Resulta que acá vemos que los tres rayos reflejados se van paralelos entre sí, por lo tanto nunca se van a interceptar delante del espejo, ni tampoco detrás, porque de atrás también las proyecciones son paralelas, así que estos tres rayos nunca se van a interceptar. Si los rayos no se interceptan, no hay imagen. Entonces se dice que cuando el objeto lo coloco en el foco de este espejo, la imagen se forma en el infinito, que no es otra cosa que decir que no se forma. ¿Sí? Y me queda un último caso. Yo puedo acercar un poquito más el objeto al vértice.
ponerlo entre el foco y el vértice. A ver qué pasa ahí. Dibujo el espejo, dibujo el mismo objeto, ahora está cerquita del espejo. Hago lo de siempre, dibujo los rayos notables. Un rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje. Un rayo que pase, vamos a ver el segundo, que pase paralelo, se refleja y pasa por el foco. Acá vemos dos cosas. Epa, el rayo reflejado, del primer rayo, se va paralelo, y el segundo, el amarillo, se va para allá. O sea, no son paralelos, pero de acá al frente del espejo no se van a cruzar, porque se van a alejar en todo momento. Pero si yo proyecto hacia atrás una línea de puntos, da la impresión que estos dos rayos hubiesen salido de un punto que está atrás del espejo. Lo mismo que ocurría con los espejos planos. Fíjense ahí, proyecto el rayo reflejado azul y proyecto hacia atrás el rayo reflejado amarillo. Entonces, la imagen de este punto, la punta de la flecha, se va a producir o va a estar atrás del espejo, a donde se interceptan las proyecciones de los rayos reflejados. Entonces, fíjense que haciendo la proyección de un tercer rayo, puedo ver que ahora la imagen ya no es más invertida, sino que es derecha. La imagen esta ya no está más delante del espejo, sino está atrás del espejo. Recuerdan que a estas imágenes que estaban atrás del espejo las llamábamos virtuales, a diferencia de las imágenes que vimos en los casos anteriores, que las llamamos imágenes reales. Ya vuelvo sobre eso. Profe, disculpe, usted dijo que las rayas esas que están detrás del espejo son proyecciones, rayos reflejados. Sí. Ajá. ¿Y por qué ahí, si el rayo notable, digamos, está como si vendría del foco a la punta del objeto? El rayo incidente. ¿Cuál? ¿De qué color? Ese de que está en el foco, sobre el punto focal. Claro, lo dibujo ahí. Sí. Claro, no, el de la izquierda, ese. ¿El azul? Ajá. ¿Cómo? Usted lo dibuja como si vendría del infinito y bueno, y pasa por el punto focal y después a la punta del objeto. ¿No saldría de la punta del objeto directamente? Sí, podría ser, pero yo lo dibujo, sí, pero lo dibujo así para saber que ese rayo tiene una dirección que pasa por el foco. Ah, está. Sí, O sea, sale de la punta del objeto, pasa por el foco. Tenés razón. Sí. Sale de la punta del objeto, digamos, refleja la luz que impacta sobre él en la punta, y de los infinitos rayos que salen de este punto, hay uno que tiene una dirección que pasa por el foco. Por el foco. ¿Sí? Yo sé que un rayo que tenga esa dirección se va a reflejar paralelo al eje. Ah, está. Ah, ya entendí. Tenés razón, digamos, no es que viene un rayo de acá, sino el rayo saldría de la punta. Pero para darme cuenta que ese rayo tiene la misma dirección que el foco, acá está dibujado. Tiene la misma dirección. Entonces aquí, como les digo, esta situación, cuando ponía el objeto, resumiendo, cuando ponía el objeto del foco hacia cada vez más lejos, la imagen era invertida y de distintos tamaños. Y era al frente del espejo.
Cuando yo pongo el foco, cuando pongo la imagen cerca del espejo, entre el foco y el vértice, ya la imagen me va a dar atrás del espejo y ya no va a estar más invertida, sino que va a estar al derecho. Y la imagen esta, al formarse atrás del espejo, con las proyecciones de los rayos reflejados, este tipo de imágenes las llamo virtuales. Pero no es que no se vean, se ven, pero las llamo virtuales. Ya les voy a decir por qué o por qué hacemos esta diferencia entre una imagen que está atrás del espejo y una que está delante, que sería una imagen real. A ver si hay algo más aquí. Todas estas casos y estas situaciones se resuelven con la misma fórmula que vimos, con las mismas formulitas que estuvimos viendo recién, que son dos nada más. Esta del aumento y la relación con las distancias, y esta que me relaciona las distancias. Con esas dos fórmulas yo puedo saber las distancias, el tamaño que va a tener la imagen y si está al derecho o está al revés. Teniendo en cuenta el convenio de signos que estamos hablando, estas dos fórmulas me sirven siempre. Y me van a dar el resultado en todos los casos. ¿Sí? Bueno, voy a jugar ahora, voy a abrir una aplicación de estas que estamos jugando de la Universidad de Colorado y vamos a ver ahí otro, digamos, vamos a ampliar un poco este estudio. O vamos a ver con otro juguete, digamos, otras animaciones, cómo es la cosa aquí. Para que ustedes jueguen, esta animación es para que ustedes toqueteen. Denme un segundo que me había olvidado de abrirlo. Ahí estoy con ustedes. El otro día habíamos visto una animación para ver cómo se reflejaban, cómo se refractaban los rayos de luz, y ahora vamos a ver otra de espejos. Otra animación relacionada con los espejos. Ahí estoy con ustedes, ¿no? Voy a compartir. Bueno, esa es la página. Aquí, bueno, está en inglés. Tienen para jugar con lentes, que vamos a ver la clase que viene. No sé si vamos a empezar algo hoy. Y mirror, espejos. Vamos a empezar a trabajar con los espejos. Damos doble clic. Y fíjense, vamos a empezar un poquito, no tan rápido. Aquí arriba tengo los dos tipos de espejos que vamos a ver. Recién empezamos con el que es cóncavo, donde yo estoy del lado de adentro de la esfera. Voy a agrandar un poco el espejo con para que sea un poco más grande. ¿Sí? Voy a decirle que me marque los rayos principales. Y acá voy a poner el famoso lápiz. Puedo poner otra cosa. Puedo poner un pingüino. O puedo poner un planeta. O puedo poner una estrella. Voy a poner un pingüino que es más gracioso. Ahí está el pingüino. Y entonces yo les voy a decir, si este pingüino, este es el foco, fíjense, es el punto focal de este espejo esférico.
Aquí puedo cambiar el radio de curvatura del espejo, hacerlo una esfera más chica o más grande, con este botón. Bueno, agarramos un espejo cualquiera, entonces vamos a dibujar los rayos, estos 3 que vimos recién, que sabemos por dónde pasan, aquí por la cabeza del pingüino, a ver dónde se forma la imagen de la cabeza del pingüino. Fíjense que lo que hizo acá rápido la animación no es otro que un rayo paralelo, un rayo que pase por el foco y un rayo que pase por el apunte al vértice. Esos 3 rayos nosotros sabemos cómo se van a reflejar. A donde se interceptan me van a dar el punto imagen del punto objeto, que es la cabecita del pingüino. Fíjense que tiene de lindo esta animación. Yo puedo alejar el pingüino y puedo ver cómo va cambiando la imagen a medida que la alejo. Y fíjense que mientras más cerca lo pongo, el pingüino se va agrandando hasta un punto que recién lo observamos nosotros, y que era que cuando el pingüino o el objeto estaba a una distancia en el centro de curvatura, la imagen era igual de tamaño pero invertida. Si yo sigo acercándolo, la imagen sigue invertida y cada vez más grande. Fíjense, cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llegaba un punto en que el objeto estaba parado en el foco. Ahí la imagen se formó infinitamente lejos, decimos, o no se ve. Fíjense que lo que ocurre con la imagen a medida que yo voy acercando el pingüino. Se va alejando, 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 cada vez más grande, invertida, invertida, hasta que se dice que en el punto focal, cuando el objeto está en el punto focal, la imagen se formó infinitamente lejos en el infinito. Al igual que recién, ¿qué pasa si ahora acercamos un poco más el pingüino? Lo ponemos entre el foco y el espejo. Fíjense que ya cambió totalmente lo que pasó con la imagen. Ahora la imagen me aparece detrás del espejo y amplificada. ¿Vieron qué ocurre? ¿Lo ven? Esta animación me ahorra 1 millón de palabras que tenga que decir. ¿Lo están viendo o no? Sí. Acá le puedo agregar las etiquetas. Están en inglés. Bueno. Entonces les voy a poner esto para que ustedes jueguen con esto y vean esto. Veamos una cosa más. Dijimos que cuando la imagen se formaba detrás del espejo, como en los espejos planos, la imagen era virtual. Y la distancia del espejo a una imagen virtual atrás del espejo la tengo que considerar negativa si me lo dan como dato, o si la calculo la distancia a la que se forma la imagen, me va a tener que dar un número negativo porque está detrás del espejo. Fíjense lo que ocurre aquí. Esta imagen que se llama virtual, los rayos reflejados no pasan por la imagen, no pasan atrás de la pared, atrás del espejo. Solamente lo que está ocurriendo aquí es que yo estoy haciendo proyecciones, líneas de punto, de los rayos reflejados, y me pareciera a mí que estoy mirando al frente del espejo, que los rayos partiesen de atrás del espejo. Pero los rayos no pasan atrás del espejo. Es una percepción mía de mi cerebro que los ve así. El otro caso es que aquí los rayos reflejados efectivamente sí pasan
por el objeto, por la imagen, los rayos reflejados. ¿Se dan cuenta? Aquí los rayos reflejados forman la imagen aquí. Esta imagen es real, y se dice que es real porque los rayos verdaderamente reflejados pasan por él. A diferencia de esta imagen, que es virtual, porque los rayos reflejados no pasan por donde está la imagen, sino que es una proyección de los rayos reflejados. Ambas imágenes yo las veo igual, o sea, mi vista, mi cerebro las ve, no hace ninguna diferencia entre una imagen real y una imagen virtual. Pero el que hace una diferencia, sí, es si yo tengo que proyectar este pingüino sobre una tela, por ejemplo, una pantalla. Si acá donde está este pingüino, la imagen, pongo una pantalla, una tela, una sábana blanca, por ejemplo, o pongo una cámara de fotos que tenga un sensor de luz, resulta que la cámara o la tela blanca del proyector va a mostrar esta imagen. ¿Por qué la va a mostrar? Y porque está pegando justamente los rayos de luz, están pegando en el panel de proyección. En cambio, en este caso, que la imagen está atrás y que decimos que es una imagen virtual y que mi cerebro la ve igual que si fuera una imagen real, una pantalla no serviría de nada, porque si yo pongo una pantalla acá atrás del espejo, no mostraría la imagen. ¿Por qué? Y porque no pasan rayos de luz atrás del espejo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entre una imagen real y una imagen virtual. Profe, entonces la imagen, como para anotar, ¿no? La imagen real es porque los rayos reflejados pasan por esa imagen y en cambio Sí. una virtual son la proyección de los rayos reflejados que pasan por justamente esa imagen, ¿no? Claro. Cuando la imagen es virtual, en el caso de los espejos, atrás de los espejos, las distancias a imágenes son negativas, o las tengo que considerar negativas. Cuando la imagen es real, la distancia de la imagen al espejo la tengo que considerar positiva. Mi vista y mi cerebro no distinguen de una imagen virtual de una real, pero sí un proyector o una cámara de fotos o cualquier sensor de luz solo va a ver los rayos que impacten en él. O sea, solo va a ver o solo va a poder proyectarse o captar una imagen real. Una imagen virtual, algo que se forme atrás, yo, por más que ponga una cámara de foto acá o una tela de proyección atrás, a donde está el pingüino imagen, no se va a formar la imagen allí. Porque para que se forme, para que yo pueda proyectar, tiene que haber una imagen real. Después se los paso por Zoom, por WhatsApp. Ahí está. Les pasé en el chat, después se los paso, para que ustedes jueguen un poco con la animación. Bien. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Bueno, vamos a parar 5 minutos, entonces, y vamos a ver qué ocurre con los espejos convexos, los que tienen la superficie reflectante del lado de afuera de la esfera. Profe, en eso no era al revés que el cóncavo. No, cóncavo es el que vimos recién. Claro, Me pero olvidé el decirles, ustedes pueden practicar, dame un segundito, pueden practicar o pueden ver que ocurre eso en un espejo cóncavo mirándose en un cucharón del lado de adentro, por ejemplo,
y variando la distancia donde se ponen ustedes. Y van a ver qué ocurre lo que le pasó al pingüino recién. O una cuchara también, una cuchara grande que esté bien pulida, si no tienen un espejo curvo donde mirarse. En los espejitos que vienen o que se compran para maquillaje, es un espejo curvo de este tipo, o por lo menos los que yo vi son espejos curvos de este tipo cóncavos. ¿Por qué? Y aprovecha el efecto de poner la cara cerca del espejo para lograr amplificarla y verla más grande. Es una forma de aumentar el tamaño o amplificar la imagen. Amplificar el objeto, el tamaño del objeto. ¿Sí? ¿Qué me estabas diciendo? No, es que si el cóncavo, la imagen, es al revés que el convexo. Sí, ¿qué cosa es al revés? La imagen. No, no. Ahora lo vamos a ver, pero no es una cosa totalmente. Todo lo que ocurría acá en el espejo convexo va a ocurrir todo lo contrario. No, no es así. Ahora, Ah, ahora después del break lo miramos, lo vemos qué pasa. perfecto. Gracias, profe. Bueno, son las y 43, a las y 50, 7 minutos paramos, tomamos un té, un café y seguimos. ¿Sí? Bueno, voy a pausar la grabación, háganme acordar después. Bueno, nos vemos a las y 50.
Bueno, continuamos un ratito más y vemos qué pasa con los espejos convexos. ¿Está claro hasta ahora? Ustedes cuando tengan que resolver algún problema de estos, generalmente hay que utilizar las formulitas que estuvimos viendo para saber a dónde se formará la imagen, qué tamaño tendrá, si es más grande, igual o más chica, si está derecha o invertida, y si la imagen es real o virtual. Esos 4 ítems, digamos, tendrían que saber si la incógnita es descubrir dónde está la imagen. A continuación, tendrían que hacer el diagrama de rayos, más o menos a mano alzada, de los que estamos viendo, los rayos principales. Eso sería un problema típico de espejos. También podría darse el caso que me diga dónde se va a formar la imagen, a qué distancia, qué tipo de imagen va a ser, y en vez de calcular a dónde está la imagen, que me diga a dónde estaba ubicado el objeto para una determinada imagen que se formó a esta distancia real, derecha y pongámosle aumentada 3 veces. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe. Si puede poner a grabar la clase, puede ser. Ah, sí, eso es importante. Reanudar grabación. Bien. Ahora vamos a ver qué ocurre con un espejo que llamamos convexo. A ver, vamos a ver la animación primero en YouTube, igual que vimos recién. Espejos convexos. Bueno, ¿qué ocurre con un espejo convexo? Como dijimos, la parte ahora brillante o la parte reflectante, la parte espejada, está lo que llamamos del lado de afuera de la esfera. La esfera va a tener también un centro, por supuesto, y un radio. Y a la mitad del radio va a estar nuevamente el punto focal a una distancia mitad del radio. ¿Qué ocurre acá? Este espejo, disculpe que tengo que mostrar primero otra cosa. Este espejo, un espejo así, se llama espejo convexo. Vamos primero a mirar esto, el gráfico. Veamos una cosa. A ver, déjenme ver acá. Primero veamos esto. Un espejo convexo es de este tipo. Fíjense, aquí hay un espejo convexo. ¿Qué ocurre en un espejo convexo cuando los rayos vienen todos paralelos al eje? Estos que podrían venir de un lugar lejano, por ejemplo el sol, etc. Cuando pega en el espejo convexo, el rayo se refleja, cada uno se refleja, de acuerdo a la ley de reflexión en cada punto, y resulta que todos los rayos reflejados es como si convergieran de un punto, o como si salieran de un punto que llamo foco. Se cumple también que ese punto focal está a la mitad de distancia del radio. Del mismo modo, un rayo que venga dirigido, apuntado al foco, que viene de lejos y apunta al foco, apuntaría a pegarle al foco, fíjense, pega en el espejo y se refleja paralelo al eje principal. O sea que los rayos que vienen paralelos se reflejan, cuya proyección pasa por el foco, o los rayos que vienen con dirección al foco pegan en el espejo convexo y se reflejan paralelos al eje. En este caso, vamos a considerar, para utilizar las mismas fórmulas de recién,
y todo exactamente igual que recién, pero ¿qué tenemos que considerar así? Ahora, que este tipo de espejo tiene radio negativo y tiene distancia focal negativa, ya que la distancia focal es R/2. Entonces, cada vez que a mí me digan que tengo un espejo convexo, yo voy a tener que acordarme que si me dan como dato el radio o la distancia focal, en la fórmula las tengo que poner con un número negativo. Y si por el contrario tengo que calcular el radio o la distancia focal en algún problema, el cálculo me tiene que dar un número negativo, porque en un espejo convexo estas magnitudes son negativas. ¿Sí? Bien. Ahora sí vamos a la animación, no la animación, sino vamos a el videíto de YouTube. Entonces, tengo el espejo, tengo el foco a una distancia focal, que es la mitad del radio, y vamos a ver qué pasa con un objeto que está delante de este espejo convexo. Recuerden, repito, en un espejo convexo, la distancia focal y el radio las tengo que considerar en la fórmula con valores negativos. Voy a trazar los rayos principales, los que sé por dónde van. Un rayo que viene paralelo se refleja en el espejo, de modo que la trayectoria pareciera que el rayo reflejado sale del foco. Ahora es el amarillo que está dibujado allí. Un rayo que viene ahora y pasa por la punta de mi objeto y que se dirige o se dirigiría al punto focal, por supuesto que no puede atravesar el espejo, se refleja en el espejo y se va paralelo al eje. Entonces, al igual que antes, trazamos una proyección de los rayos reflejados y vemos que se van a interceptar en un punto que en este caso es atrás del espejo. En el punto que se intercepta, ahí voy a tener el punto imagen de la punta de la flecha. Entonces, si hago lo mismo para todos los puntos de la flecha, me va a dar los otros puntos de la flecha imagen. ¿Y qué ocurre aquí? No importa qué tan lejos o qué tan cerca esté yo del espejo convexo, la imagen siempre va a ser así, derecha, más chiquita o más pequeña, y va a estar más o menos cerca de aquí del vértice, pero nunca va a cambiar tanto como en los casos que vimos recién en el espejo cóncavo. Aquí solo siempre va a dar, por más que yo varíe aquí la distancia del objeto al espejo, la imagen va a variar solamente un poquito la distancia al espejo, pero siempre va a ser virtual, derecha y más pequeña. ¿Lo vieron o no? ¿Compartí o no? Sí, profe. ¿Se vio? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a jugar de nuevo con la animación, la misma recién. Acá arriba, fíjense que tiene el espejo cóncavo o convexo. Ahí el que habíamos visto recién, el cóncavo. Y ahora voy a trabajar o voy a poner el pingüino delante de un espejo convexo. Voy a dibujar los rayos principales. Fíjense aquí, acá en este lado dice rayos marginales, principales, algunos, ningunos. Bueno, después jueguen ustedes para ver la diferencia. Hago lo mismo que hice recién con los rayos principales y veo que la imagen del pingüino está atrás. Por lo tanto, es una imagen virtual. Si yo acerco el pingüino a objeto, si yo acerco el pingüino, la imagen siempre está atrás,
siempre es derecha y siempre es un poquito más chica y siempre es virtual. No es como el otro espejo, el cóncavo, que había una situación cuando estaba muy cerca, la imagen era totalmente distinta al caso cuando el objeto está muy lejos. Tengo la misma fórmula que usé recién. Las dos fórmulas también se usan para el espejo convexo. Lo único que tengo que tener en cuenta es el convenio de signos. Si ustedes se acordarán, o si ustedes recuerdan, mejor dicho, en las esquinas de las calles que son medios peligrosas, hay un espejo de este tipo para ver quién viene del perpendicular. También estos espejos se utilizan en algunos negocios para ver si hay alguien robando alrededor de las estanterías. Y este espejo también es el que tienen los autos como espejos retrovisores. ¿Por qué imaginan ustedes que este tipo de espejos es el que se usa en esos casos? Porque refleja la imagen para ambos lados. ¿Cómo? Porque refleja la imagen para ambos lados. ¿Y qué significa? No sé, ¿cómo para ambos lados? No entiendo. O sea, yo tengo acá un objeto delante del espejo, vamos a suponer que esto es el espejo que hay en una esquina, por ejemplo. Resulta que si yo tengo objetos reales aquí delante del espejo, todas las imágenes de esos objetos van a estar todas amontonadas aquí, más chiquitas, pero todas juntitas acá, en esta parte del espejo. Entonces, cuando yo lo vea, voy a ver en una pequeña porción, en un pequeño lugar, todas las imágenes de muchos objetos. Es como si agarro todo lo que existe aquí en una esquina y lo concentro en un lugar más pequeño, de modo tal que yo pueda ver todo comprimido allí en un espejo más pequeño. Para eso principalmente se utilizan este tipo de espejos convexos. Bueno, ¿preguntas? No, profe. Bien. A ver, déjenme ver qué pasa acá. Bueno. Fíjense, aquí la primera imagen, ahí se las comparto, la primera imagen que tiene este PDF es un espejo curvo, es un pedazo de un espejo esférico. Fíjense el tamaño de las personas, qué pequeños que son. Este es el espejo, tiene un diámetro de 8,2 metros. Y, bueno, ¿para qué se usaría este espejo? Este espejo es un espejo cóncavo, no estos que vimos recién, sino que es de este tipo de espejos. ¿Y para qué se usa un espejo cóncavo para ver las estrellas? Bueno, la luz que llega a las estrellas llegaría así, con todos rayos paralelos, serían muy tenues, y el espejo lo que hace es concentrar la luz en un punto, aquí el foco, donde yo puedo poner, por ejemplo, una cámara grabadora o una cámara de fotos y puedo sacar una foto de una galaxia o de una estrella cercana, haciendo que toda la luz que llega de ella se sume y yo la puedo registrar aquí, en el punto F.
porque toda la luz que llega, los distintos rayos se van a reflejar y pasar por allí. Mientras más grande sea el espejo, más rayos de luz paralelos voy a capturar. Por lo tanto, más rayos de luz voy a concentrar en este punto. Entonces puedo ver estrellas muy lejanas, concentrando toda la luz en ese punto. Bueno, no sé si me quedó algo más por decir. Esto sería todo relacionado con los espejos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna duda, profe. Bien. Bueno. Bueno, ahora nos correspondería seguir y comenzar con lentes delgadas. Pero, a ver, por hoy vamos a dejar acá, así no empieza un nuevo tema, y comenzamos de lentes delgadas la próxima clase. ¿Les parece? ¿Hay clases la próxima clase o no? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien. Creo que 8 y 9 no era jueves y viernes santo. No sé cuándo es el... Yo cuándo es el creo, feriado. creo que en esta semana alguno de los profesores había dicho que caía jueves y viernes 7, 8 y 9. Pero eso, lo escuché. A ver, déjame ver. Profe, es la semana que viene, no la otra, que es La otra. Es feriado. 14 y 15. Sí, 14 y 15. La otra semana es la que es feriado. Bueno, practiquen esto, practiquen los problemas. Tienen que acordarse de 2 fórmulas nada más, pero tienen que aprender a manejarlas. Principalmente tienen que acordarse de todos estos criterios de signos, de estos convenios de signos que estamos trabajando. Bueno, es todo por mi parte. Al final del PDF están todos los links a los videitos de YouTube. Claro, acá alguien decía, da un campo de visión más amplio. Efectivamente, el espejo convexo da un campo de visión más amplio. La clase que se graba y la comparto en el WhatsApp. Mando el link por WhatsApp y también la voy a subir a la V, al link de la grabación que está en la nube. ¿Listo? Bueno, que tengan buen finde, que la pasen lindo.